a nuestro hermano predicador, Evodio Almeida. Amados hermanos, les saludo nuevamente. Paz a vosotros, hermanos. Tengo, hermanos, por costumbre, por hábito, hermanos, que me ayude la iglesia a leer el texto base de mi tema, hermanos. Y pues en esta ocasión seguiré con ese hábito, hermanos. La cita está en la carta a los Romanos, en su capítulo 15. Son 3 versículos, hermanos, que vamos a darle lectura todos unánimes, todos juntos, hermanos. Romanos capítulo 15, versículo 5 al versículo 7. 3 versículos, hermanos. Le damos lectura y enseguida ocupan su lugar, hermanos. Romanos capítulo 15, versículo del 5 al versículo 7. ¿Están ahí, hermanos? ¿Sí? Leamos, hermanos. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para la gloria de Dios. Amén. Amén, hermanos. Ocupen su lugar. Bien, hermanos, pues me da gusto, hermanos, ver rostros nuevos, caras nuevas, hermanos. Es un gusto, es un placer, hermanos, estar frente a ustedes. Escuchábamos la invitación que hacía nuestro hermano Marco hace poquito más de un mes en relación a visitar esta iglesia, hermanos. Y en lo personal, pues me dio mucho gusto, hermanos. Platicaba con mi familia y decía, pues qué bueno, ojalá que se realice esa visita y pues vamos a visitar a los hermanos. Así es que el culpable de que estemos aquí, hermanos, pues es nuestro hermano Marco. Ya después lo felicitarán o lo castigarán, hermanos. Y fíjense, hermanos, que comentábamos dentro del ministerio, se hacía la distribución de los participantes y preguntábamos, ¿qué tema sería bueno hablar con los hermanos, compartir con los hermanos? Y llegamos a la conclusión, hermanos, de hablar sobre la unidad. Y el objetivo, hermanos, la parte central del objetivo de la escuela de este último trimestre, mejor dicho, la lección última de este tercer trimestre, dice la parte central, que hay, hermanos, o es bueno que haya entre nosotros, ¿qué, hermanos? Amor o la unidad fraternal. Es bueno buscar la unidad o el amor fraternal, hermanos. Y, hermanos, pues ese es el tema de esta tarde, hermanos, la unidad. Espero que deje sembrado algo en sus corazones, hermanos. Espero que si tienen ya conocimiento sobre la unidad, pues que quede asentado aún más. Si no lo hay, hermanos, pues vamos a aprender algo nuevo en esta tarde sobre la unidad, hermanos. ¿Será importante la unidad, hermanos? ¿Creen ustedes que sí? Pero fíjense, hermanos, hay algo importantísimo, hermanos, que quiero que empecemos a despejar dudas. Erróneamente pensamos que como ahorita estamos juntos aquí y pensamos erróneamente que estamos unidos. Estamos separados, cada quien por su lado, y pensamos erróneamente que pues estamos separados. Comentaba alguien, hermanos, escuchaba hace tiempo un comentario y decían, y es acertado, hermanos, porque decían, para estar unido no necesariamente tienes que estar junto, como decía la plática, como los muéganos. ¿Cómo están los muéganos, hermanos? ¿Sí los conocen? Todos pegados. Y erróneamente pensamos que porque estamos juntos, habitamos juntos, pensamos erróneamente que estamos unidos. Sin en cambio, la unidad va más allá de ello, hermanos. La unidad no necesariamente necesitas estar como los muéganos. La unidad, hermanos, y lo vamos a ver ahorita, es la preocupación de los unos por los otros. No importa dónde estés y no importa qué aportes,
Porque también erróneamente pensamos cuando alguien necesita, ¿qué es lo que primero se nos viene a la mente? ¿Ayudar qué? ¿De manera qué? Económicamente. Y es bueno, es una parte importante, pero no lo es todo, hermanos. No lo es todo. Erróneamente pensamos eso. Otra parte errónea en la que hablamos de la unidad es que yo personalmente tengo que ir a dejarlo. Y si yo no voy, ¿qué decimos? Pues el hermano nunca ha venido, el hermano nunca me ha visitado. ¿Es correcto, hermanos? No, porque yo puedo mandar la ayuda con alguien. Y acuérdense, hermanos, ahorita se mencionó el profeta Eliseo. ¿Quién lo alimentaba, hermanos? ¿Quién lo alimentaba? Elías. ¿Por quién fue alimentado, hermanos? Por los cuervos. Y la pregunta es, ¿la ayuda fue de los cuervos? Fue de Dios, hermanos. Entonces tenemos que meternos eso en nuestra cabeza, hermanos. Que la ayuda muchas veces no va a ser directamente, va a ser indirectamente. Y la ayuda no solamente es económica. Fíjense, hermanos, les pongo un ejemplo. La ayuda que nosotros damos en la calle. Vamos en la calle y alguien se acerca con nosotros y nos dice, oiga, ando buscando tal dirección, ¿me puede ubicar? Si la conocemos, le decimos, mire, está a 2 calles, etcétera, etcétera. Si no la conocemos, discúlpeme, pero mire, allá está un oficial, pregúntele. ¿Esa es una ayuda, hermanos? Por supuesto que esa es una ayuda. Entonces, todo ese tipo de ayuda, hermanos, fomenta la unidad. Principalmente nosotros como iglesia, hermanos. Independientemente de lo que usted dé, de lo que usted vaya a aportar, lo que usted dé, lo que usted aporte, está fomentando a la unidad, hermanos. ¿Pero qué es la unidad, hermanos? ¿Qué entendemos por unidad? Porque nosotros hablamos de unidad. Nosotros decimos que debemos de estar unidos. ¿Pero qué es la unidad, hermanos? Preocuparnos los unos por los otros. La unidad es uno solo. Fíjense que hace un momento, hermanos, citaban lo siguiente. En los libros, hermanos, en los primeros 5 libros, cuando nuestro Dios mandaba a traer al pueblo de Israel, hay muchas citas en donde dice, y el pueblo de Israel se presentó como un solo hombre. Es decir, con un solo pensamiento, con un mismo sentir. Entonces, la unidad es uno, único. Pero la unidad también, hermanos, es respetar y apreciar lo que usted aporte para cierta situación. Eso es parte de la unidad, hermanos. No importa lo que sea, no importa, hermanos. Porque si hablamos, fíjense, les pongo un ejemplo. Si hablamos de economía, cualquiera de ustedes no me va a dejar mentir. Vamos a poner este ejemplo. Tomamos el taxi de aquí a la siguiente población, pero el taxi me cobra 15 pesos. Yo solamente tengo 14. ¿Creen ustedes que quiera llevarme el chofer? Y si lo va a hacer, ¿qué me va a decir al final? Pues me hubieras dicho al principio. Entonces, ¿un peso es o no es importante? Sí lo es. Y a veces también otro error, hermanos, vemos, porque yo aporto más, ¿qué quiere decir? Pues que yo estoy unido más o que me preocupa más aquella situación. Y si yo aporto menos, ¿qué quiere decir? Pues que a lo mejor no me interesa. Es erróneo, hermanos. Todas esas situaciones son erróneas y tenemos que erradicarlas de nuestra forma de pensar. La unidad, hermanos, está en respetar y apreciar lo que usted o lo que los otros aporten para X situación. Eso es parte de la unidad, hermanos. ¿Se podrá dividir la unidad? ¿Se podrá o no, hermanos? Porque la verdadera unidad no puede dividirse o no puede fragmentarse, hermanos. No se puede. La verdadera unidad, hermanos. Y reitero, no importa dónde nos encontremos, no importa dónde estemos, la verdadera unidad se demuestra con lo mucho o lo poco que usted aporte. Así es como se genera la unidad, hermanos. Se citaba hace un momento sobre la pandemia. ¿Alguien de ustedes se preocupó por ustedes, hermanos? ¿Alguien de otra iglesia fuera, ya sea de nuestra región o nuestra comunidad?
¿Preguntó por ustedes? Amén. ¿Sí, hermanos? Amén. La mayoría de los casos, hermanos, y así fue en todo el país, prácticamente no. ¿Por qué, hermanos? No sabemos. ¿Visitarnos? Menos. ¿Por qué? ¿Cuál era el argumento si nos visitábamos? El contagio, hermanos. Y fíjense que se decía, hermanos, en el concilio que asistimos, hermanos, se citaba esa situación. Y decía un hermano expositor, pues la iglesia se retiró. La iglesia dijo, ¿sabes qué? Yo no me congrego, me voy a contagiar y quédense con su iglesia. Y se citaba lo siguiente, los ministros se retiraron, los diáconos se retiraron, los obreros se retiraron. Vivimos muchos casos en los cuales, hermanos, se citaba al ministro, se citaba a un diácono, a un obrero para hacer oración por el hermano que estaba enfermo. Y hubo casos de ministros que dijeron, no, yo no voy, me voy a contagiar. Yo no conozco, hermanos, no conozco a algún hermano que se haya negado a realizar esos servicios, hermanos. Pero la iglesia, ¿qué hizo? La iglesia sí se retiró. ¿Eso será la unidad, hermanos? Entonces la unidad, les digo, todo lo que ahorita vamos a analizar es para fomentar la unidad, hermanos. En lo personal, reitero, a mí me da gusto, hermanos, estar con ustedes, conocer rostros nuevos. Si la unidad a lo mejor no se da en nuestra iglesia, pues ver más allá, porque decía un hermano, pues vamos a salir para conocer nuevos rostros y fomentar precisamente la unidad, pues en estas dos localidades. ¿Les gusta o no, hermanos? Amén. Sí. Que la iglesia, el buen pastor, tenga mucha relación con la iglesia. ¿Cuál, hermanos? ¿Adonai o Adonai? Adonai. Que esto sea el principio, hermanos, de una buena relación, de una buena unidad. Y cuando haya necesidad allá o aquí, la otra iglesia esté al pendiente de en qué podemos aportar, en qué podemos ayudar. ¿Están de acuerdo, hermanos? Amén. ¿Sí, hermano Juan? Amén. Bien, hermanos. Vamos, hermanos, entonces a ver cómo fomentar la unidad, hermanos. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17. Tengo otro hábito, hermanos, y lo voy a poner en práctica. A veces es cansado tanto el estar parado, tanto al estar hablando, hermanos. Así es que yo le pido a la iglesia, le he pedido a la iglesia en mi localidad, que me ayude, hermanos. Quien guste, quien primero encuentre la cita bíblica y quien tenga el deseo de darle lectura en voz alta, pues adelante, hermanos. La siguiente cita, Juan 17, versículo 11 y más adelante versículo 21. Sí, hermano. Dice la palabra de Dios 17:11: ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y el versículo 21 dice: para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Amén. ¿Cuál era la petición de Jesús, hermanos, del gran maestro? ¿Qué petición le hacía al Padre? Que ellos, que todos los que te han conocido, sean uno. Así como tu Padre y el Hijo somos uno, decía él. Entonces, esto, hermanos, de la unidad, esto de ser uno, es un principio bíblico, hermanos. No es alguien que se le haya ocurrido, no es alguien que dice, oye, pues mira, ¿cómo es la frase coloquial, hermanos? ¿La unidad qué? La unidad hace la fuerza. No, hermanos, esto va más allá. Esto es un principio bíblico y es una orden, hermanos. Más adelante vamos a ver, esto es una orden. Ahora, depende de nosotros si la fomentamos, si la trabajamos, hermanos. Va a depender de nosotros. Quizá alguien podrá pensar, no, pues de la unidad ya nos han hablado bastante. La unidad, a lo mejor alguien tenga un pensamiento, dirá, no, pues la unidad es más allá de lo que acabamos de escuchar. Es correcto, porque así pasa, hermanos. Pero, ¿qué tanto ponemos en práctica esa unidad? ¿Qué tanto, hermanos? Porque cuando tenemos el verdadero conocimiento, ¿qué hacemos? Como consecuencia, ¿qué hacemos? Pues lo practicamos, porque tenemos el verdadero conocimiento. Entonces, hermanos, vamos a ver, reitero, esto es un principio bíblico y es una orden de parte de nuestro Dios. Que todos los que hemos creído seamos uno solo.
uno solo, juntamente con el Padre y juntamente con el Hijo. Uno solo, hermanos. Primera de Corintios 1:10. Dice la palabra de Dios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. ¿Será complicado esto, hermanos? ¿Sí es complicado? Reiteramos, hermanos, la instrucción, la petición que hacía Jesús para con el Padre era que todos los que habían creído en Él fueran uno solo. Ese pensamiento o esa enseñanza la retoma el apóstol Pablo y dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces reiteramos, hermanos, por segunda vez, la primera cita del Evangelio de Juan y la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, es una orden y es, hermanos, un mandato y es un principio bíblico. Todos están en unidad. Pero fíjense, hermanos, abriendo un paréntesis, ¿cuál era el motivo de que el apóstol Pablo mencionara estas palabras? ¿Cuál, hermanos? Porque allá en la iglesia de Corinto había divisiones y decían: yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de ¿quién, hermanos? De Cefas. Y decía el apóstol Pablo: ¿acaso Cristo está dividido? Entonces, hermanos, la orden es clara: una misma mente, un mismo parecer, un mismo sentir. ¿Sí, hermanos? Esa es la orden, ese es el principio bíblico. Si hacemos lo contrario como esta iglesia, ¿qué va a causar? ¿Cuál es lo contrario de la unidad? La división. La división. Y no de parte de Dios, hermanos. Porque erróneamente decimos o pensamos que muchas veces las divisiones son por parte de Dios, porque así Dios lo quiere. Dios no quiere que nos dividamos. Dios quiere que estemos unidos, que seamos un solo hombre, como decía, como quedó escrito, cuando el pueblo de Israel se presentaba ante Dios. Y el pueblo de Israel, dice, se presentaba como un solo hombre. Una misma forma de pensar. ¿Va a haber diferentes formas de pensar? Sí, hermanos. Sí lo hay. Siempre lo ha existido, siempre lo ha habido, hermanos. Dentro de ese mismo paréntesis que abrimos, hermanos, ¿recuerdan la vivencia de Moisés cuando se enfrenta a Biram y a Datán? Y le dicen: ¿y a ti quién te puso para que estés sobre nosotros? Vamos a organizarnos, decían ellos. ¿Y qué? Pues no nada más él, también nosotros. Pero ¿qué es lo correcto ahí, hermanos? Cuando suceden esas situaciones, pues hablarlo, platicarlo y llegar a un acuerdo. Eso es lo correcto. De lo contrario, entonces se suscita la división, hermanos. Pero la división, pues no es tema en esta tarde, hermanos. ¿Cuál es el tema de esta tarde, hermanos? La unidad. Hechos, hermanos, capítulo 2. Estamos viendo, hermanos, cómo fomentar la unidad, hermanos. ¿Qué hacer para que estemos unidos? Hechos 2:42, hermanos. 2:42. Amén, hermano. Adelante. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Únicamente, hermanos, quiero citar lo siguiente, hermanos. El apóstol Pedro decía que ellos perseveraban en ciertas situaciones que vamos a ahondar un poquito más adelante. Pero quiero citar lo siguiente, dice la parte final: en el partimiento del pan. Es decir, hermanos, que se preocupaban los unos por los otros, por lo material. ¿Sí o no, hermanos? Sí.
Sí se preocupaban, hermanos. Les decía hace un momento, cuando se habla de necesidad, lo primero que se nos viene a la mente es, mejor dicho, cuando se habla de ayudar, lo primero que se nos viene a la mente es lo material. Eso es lo primero, hermanos. Y es bueno, es correcto, hermanos, porque en esta cita el apóstol Pedro menciona eso, que se hablaba, que perseveraban y compartían el pan, los unos con los otros. Hechos 4, hermanos, versículo 34 y 35. Dice así, hermano, la palabra de Dios, que ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas vendíanlas, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según que había de menester. Amén. Amén. Fíjense, hermanos, si alguien de ustedes que me está escuchando ha leído la historia de esta primera iglesia, hermanos, fue una de las iglesias, o una etapa, mejor dicho, una etapa, hermanos. La iglesia siempre ha sido la misma, una etapa de las mejores, hermanos. Una etapa en la cual se preocupaban los unos por los otros. Y en este caso, hermanos, en estas dos citas, por lo material. Tanto así, hermanos, que aquel que deseaba, hermanos, no era una imposición, deseaba vender alguna posesión que tenía, lo que le daban por esa posesión o por esa situación material, se lo entregaba a los apóstoles, y ellos se encargaban de repartirlo equitativamente y más al que necesitaba. No era ninguna imposición, hermanos, porque también se ha malinterpretado la de la situación de aquella pareja. Recuerden, hermanos, que vende una posesión y quitan una parte. Los apóstoles le dicen, en tus manos estaba el venderla o el que te quedaras con ella. Nadie te obligó, mas como tú quisiste, tu pecado está en que hayas sustraído una porción. Entonces, fíjense, hermanos, reitero, si alguien de ustedes ha leído la historia de esa primera etapa de la iglesia, hermanos, cuando Jesús regresa al cielo, según leemos en el libro de los Hechos, una etapa de las más brillantes de la iglesia. No había necesidad alguna. No había necesidad, hermanos. Lo material era repartido equitativamente. Y se preocupaban los unos por los otros. ¿Había unidad, hermanos? Lo había, hermanos. Si lo han leído, seguramente lo están recordando. Si no lo han leído, hermanos, busquen la historia de esta primera etapa, hermanos, de la iglesia. Y verán cómo había unidad, se preocupaban los unos por los otros, mandaban a preguntar qué necesitan, qué requieren allá. Y fíjense, hermanos, que no había los medios con los cuales ahorita disfrutamos nosotros. Ahorita es bien fácil, hermanos, enterarnos en el sur del país o en el norte. Tal hermano está sufriendo, tal hermano tiene alguna necesidad. ¿Y cómo la mandamos? Pues mira, existe una cuenta bancaria y deposita. En aquel entonces no, hermanos. Y sin en cambio se comentaba la verdadera unidad, el verdadero amor de los unos por los otros. Eso es en el sentido material, hermanos. ¿Es correcto? ¿Sí, hermanos? Porque el apóstol Santiago dice que si alguien de tus hermanos tiene necesidad y le dices, pues que Dios te bendiga, Dios te va a ayudar, y se va y no le das, ¿de qué sirve? Entonces, ¿es correcto lo material, hermanos, para fomentar la unidad? Sí lo es, hermanos. Pero hay algo más importante todavía que lo material. ¿Qué es, hermanos? A ver, hermanos, vamos a Mateo capítulo 10, versículo 8. Mateo 10, 8. Si quisiera, hermanos, que recuerden, ¿han leído la historia, verdad, hermanos, del profeta Elías, hermanos? Dijimos Elías, ¿sí, verdad? ¿Sí lo han leído, hermanos? Sí. Cuando se va a esconder allá por tener miedo de la mujer Jezabel, iba a decir Betsabé, Jezabel. Quería matarlo y el Señor le manda ayuda, hermanos. Por medio de los cuervos le manda alimento.
Tenemos que tener presente eso, hermanos, por lo que yo mencionaba hace un momento. Muchas veces mandamos la ayuda material, ahora en lo material, la mandamos con alguien. Pero como no vemos que llega alguien de los que pensamos que nos va a visitar, ¿qué decimos? Juzgamos mal y ¿qué decimos? No, oye, pues tal hermano nunca me ha visitado. Oye, tal hermano no se preocupa por mí. Y no sabe, por no preguntar, que aquel hermano sí se preocupó por tal situación y mandó ayuda. Entonces debemos de tener, antes de juzgar, hermanos, porque créanme, que nosotros nos acarreamos un juicio en contra de nosotros por hacer un juicio adelantado. Entonces debemos de tener mucho cuidado y recordemos esta situación. Parecía, hermanos, que este hombre, Elías, era abandonado por parte de los suyos. Y resulta que manda a sus aves para alimentarlo. Bueno, tomen en cuenta ello, hermanos. Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 8, hermanos. Amén, dice la palabra de Dios. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Cuál es la parte final de este versículo, hermanos? De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Te ayudaron hoy? ¿Alguien de ustedes fue ayudado hoy? Cuando el que te ayudó hoy tenga necesidad para el día de mañana, ¿qué vas a hacer? Pues corresponderle de la misma manera, hermanos. Así, hermanos, se traducen esas palabras. De gracia recibisteis, dad de gracia. Ahora, les decía, lo material, hermanos, es bueno. Es elemental, hermanos, porque tanto el Evangelio de Santiago como los Proverbios mencionan esa parte. Pero lo espiritual, hermanos. ¿Cuál fue la misión de los 12 apóstoles, hermanos? Ve a sanar enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera a los demonios. Es decir, preocúpate por lo espiritual. Tienes el conocimiento. Ahora, ese conocimiento, compártelo. ¿De qué manera se comparte lo espiritual, hermano? Fíjense, hermanos, que se citó en nuestra localidad lo siguiente. Tal hermana tiene alguna situación y está enferma. Vamos a realizar oración. ¿Eso es ayudar, hermanos? Sí, amén. ¿Eso es fomentar la unidad? Sí, amén. Sí, hermanos. Todo eso es parte de que si usted lo lleva a cabo, está fomentando la unidad con los hermanos. Si usted visita a tal hermano o tal hermana por situación de enfermedad, lo que sea, y le lleva alguna ayuda económica desde, no sabemos, hermano, no podemos citar algún ejemplo mínimo hasta algo más grande, pues qué bueno, hermano, se está fomentando a la unidad. No tengo ahorita para ayudar económicamente, pero ¿de qué manera le puedo ayudar? ¿De qué manera, hermanos? Orando por esa situación, pidiéndole por esa situación. O sea, les digo, hermanos, la manera de fomentar a la unidad es mucha, hermanos. Muchas veces nos quedamos con esa idea de nada más lo económico, y queremos, como les decía al principio, quiero verlo aquí, que esté aquí. Si no viene, quiere decir que pues no le intereso, no se acuerda de mí. Son ideas erróneas, hermanos. Fíjense, hermanos, en el libro de los Hechos menciona una parte importante, hermanos. El apóstol Pablo decía: es necesario que visitemos nuevamente a los hermanos. Después de algún tiempo que pasó, se estaba reorganizando para nuevamente visitar a todas las iglesias de la ciudad. Ese era el pensamiento, hermanos. De esa manera sabía el apóstol Pablo que fomentaba a la unidad. Entonces, hermanos, vamos a quitarnos, porque les digo, adelantarnos a hacer un juicio, créanme que ese juicio cae sobre nosotros por juzgar mal, por no tener todos los elementos verdaderos, hermanos. Hechos, hermanos, capítulo 4, versículo 31 al 33. Hechos 4, 31 al 33, hermanos.
Adelante, hermanos, voluntario o voluntaria. Cuando hubieron orado en el lugar en que estaban congregados, tembló, y todos fueron llenos de Espíritu Santo y hablaban con ánimo la palabra de Dios. 33. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser sus profanas de los que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos los. Ahora, hermanos, la parte que yo quiero resaltar con ustedes son las siguientes líneas, hermanos. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Es decir, ¿qué fomentaban ellos, hermanos? ¿Qué tipo de ayuda daban? Espiritual. El conocimiento que ellos tenían, ahora lo transmitían, hermanos. Esa es una parte muy importante, hermanos. Fíjense lo que nos comentan, hermanos, cuando visitamos a algún hermano o alguna familia que tiene alguna necesidad y nos dicen, hermanos, muchas gracias por sus palabras, muchas gracias por sus oraciones. La palabra o la cita bíblica o el canto que entonó tal hermano cuando nos visitó, me reconfortó, me alegró. Y esa es una parte importante, hermanos, de compartir lo espiritual y fomentar de esa manera la unidad, hermanos. Mateo 9, hermanos, versículo 35. Mateo 9, 35, hermanos. Amén, dice la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Fíjense, hermanos, escuchaba un comentario pues muy atinado, hermanos, recientemente, acerca de Jesús y acerca de la pandemia. Y el comentario era lo siguiente, hermanos. Jesús tenía miedo o tuvo miedo al enfrentarse a los leprosos, al tener contacto con ellos. Los apóstoles tuvieron miedo al enfrentarse a los leprosos. Y miren, hermanos, que era contagioso. Aunque más, adentrándonos más, dice que la lepra era porque tenías un pecado muy, muy grave. Pero con el hecho de tener contacto, te contagiabas. Y tanto así que acuérdense, hermanos, ustedes lo saben, había ciudades donde se refugiaban los leprosos. Estaban afuera de la ciudad. Y sin en cambio, Jesús, ¿qué hacía, hermanos? Los sanaba, iba con ellos. Los apóstoles igual, hermanos. Ahora, este versículo, hermanos, fíjense, lo voy a retomar, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando, fíjense, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Les digo, hermanos, tenemos ideas erróneas de que pues únicamente en lo material, no me ayuda en lo material, pues no me ayudan. Hay muchas formas, hermanos. ¿Usted quiere fomentar la unidad en la iglesia, en su localidad, entre familia? Hay muchas formas. La manera de fomentar la unidad es infinita, hermanos. Una oración, una palabra, vengo a entonar un himno contigo, quiero compartir este versículo o este capítulo contigo, preguntar cómo estás, cómo amaneciste, que descanses, que Dios te bendiga. Todo eso es parte, hermanos, de fomentar a la unidad. Y obviamente les digo, pues es algo importantísimo, ¿no? También el tema de lo económico, hermanos, el tema material. Primera de Corintios, hermanos, 11, 23. Primera de Corintios 11, 23. Dice así, lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan. Gracias, hermana. Fíjense, hermanos, el apóstol Pablo tenía infinidad de conocimiento, hermanos. Acuérdense que este hombre fue criado a los pies de Gamaliel. Un hombre, hermanos, un docto en la ley, con conocimiento demasiado, hermanos.
El apóstol Pablo fue uno de sus alumnos. O sea, tenía conocimiento, hermanos, nadie le podía hacer frente. Y la pregunta es, ¿se quedó con su conocimiento? ¿Qué dice, hermanos? Porque lo que yo recibí del Señor, yo también te lo he enseñado, te lo he mostrado. Hablando del conocimiento espiritual, del conocimiento divino. Y todo ello, hermanos, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál era, hermanos, el fin o el objetivo que perseguía el apóstol Pablo al establecer iglesias en el Asia Menor? ¿Cuál era, hermanos? Porque este hombre tenía un fin. ¿Para qué? Que el evangelio se siguiera propagando, que se quitara toda la inmundicia, la idolatría. Acuérdense que lo veíamos recientemente en la localidad, la instrucción que le dieron a Tito. Para eso te dejé, para que quites todo lo que está mal, todo lo deficiente, dice la palabra de Dios. Pero de esa manera, fomentar a la unidad, hermanos. Hermanos, entonces, todo lo que acabamos de ver, hermanos, y hay muchísimas más citas, muchísimas, hermanos, muchísimas más vivencias de estos hombres. Cómo se preocupaban los unos por los otros, en todos los aspectos, en todos, hermanos, y muchas veces indirectamente, muchas veces, hermanos. Fíjense, hermanos, les voy a platicar lo que narra Segunda de Crónicas, capítulo 20, hermanos. Cuando a Josafat le dicen, vienen a hacer guerra contra ti dos pueblos, ¿qué vas a hacer? Y lo primero que él hace es inclinar su rostro a tierra para buscar a Dios. Pero después de ello, hermanos, fíjense cómo el panorama, leyendo ese capítulo, hermanos, nos describe esta situación. Van a la guerra, preparan una estrategia. Dentro de los que iban a la guerra, siempre el pueblo de Israel ha contado con gente que le canta a Dios. Y si ustedes analizan ese capítulo, hermanos, iba gente que mientras van a la guerra, iban cantándole a Dios. Y fue tanto, hermanos, el sometimiento que tuvo este hombre Josafat para con Dios, que cuando llegan al lugar de batalla, hermanos, lo hemos comentado en la localidad. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Recuerdan o ya se les olvidó? ¿Qué pasó? Resulta que las trampas que habían puesto los dos pueblos, entre ellos mismos, se mataron. Cuando llega el pueblo de Israel, se encontró con puros muertos. Ya no hubo necesidad de enfrentar esa batalla. Y todo ello, hermanos, les digo, todo eso es parte de la unidad. Cada uno, hermanos, con la parte que le corresponde. Fíjense, hermanos, si ustedes analizan los primeros 3 o 4 capítulos del libro de los Números, dice que el campamento, hermanos, en aquel entonces, antes del templo, el campamento o el tabernáculo, estaba puesto de cierta manera. Y frente al campamento o al tabernáculo estaban distribuidos las 12 tribus. Pero cada tribu tenía una bandera que distinguía una de la otra. Y si ustedes lo leen así dirán, oye, pues cada quien tenía su ideal, cada quien tenía su forma de pensar, y nada más era como distinción de los unos con los otros, pero en sí tenían una sola fe, un solo Dios. Y reiteramos, cuando se presentaban delante de Dios, se presentaban como un solo hombre, hermanos. Esa es la unidad. Quiero concluir, hermanos, con esta historia. Primer libro de las Crónicas, capítulo 19. Primer libro de las Crónicas, capítulo 19. Resulta, hermanos, que el rey David quería hacer, como decimos coloquialmente, las paces con dos pueblos, que son los amonitas y los sirios, y manda sus condolencias porque había fallecido alguien muy importante, pero los tratan mal. Ahora, ¿qué hace el rey David? Bueno, ¿qué hacen los dos pueblos, los amonitas y los sirios? Hacen guerra contra ellos. Y el rey David, hermanos, pone al frente de la batalla a Joab, hermanos, y a su hermano, Abisai.
buscan la estrategia, le dan forma a la estrategia. Pero aquí viene lo bonito de la unidad, hermanos, en plena batalla. Dice el capítulo 12, el versículo 12, hermanos. Fíjense, hermanos, voy a darle lectura. Y dijo: si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Hermanos, yo quisiera que nos quedáramos, las dos localidades que estamos aquí, hermanos, que nos quedáramos con esa frase, hermanos. Cuando haya necesidad en Tilapa, ¿qué va a hacer Adonai? Apoyar. Cuando haya necesidad aquí en Adonai, ¿qué va a hacer Tilapa? Apoyar, hermanos. Así como este hombre Abisaí y Joab. Si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me vas a ayudar. Y si los amonitas fueren más fuertes que yo te ayudaré. De esa manera se fomenta la unidad, hermanos. Ese es mi deseo, hermanos. Ese es mi deseo y esa es mi petición. Esa es mi exhortación. Si hay necesidad, hermanos, en cualquier situación que podamos apoyarles, para eso estamos, hermanos. Hermano Juan, estamos a su disposición. Y qué bueno, hermanos, que nuestro hermano Marcos se adelantó a visitar, a que estuviéramos unidos las dos localidades. Qué bueno, hermanos, me da gusto. En lo personal les digo, a mí me dio gusto, hermanos, que alguien, hermanos, tome la iniciativa para conocernos, para fomentar la unidad. Qué bueno, hermanos. Ese es el tema de esta tarde, hermanos. Ahora, depende de nosotros, hermanos. Y haga una introspección, hermano. ¿Qué hacemos para fomentar la unidad? ¿Qué hacemos cuando nos enteramos de que hay necesidad? ¿Qué hacemos, hermanos? Y me refiero a enfermos, a hospitalizados. ¿Qué hacemos, hermanos? A problemas, a dificultades. ¿Qué hacemos, hermanos? Cuando llega a oídos nuestros, tal familia tiene problemas, tal familia tiene dificultades, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermanos? Ese es nuestro trabajo. Para fomentar la unidad, ese es nuestro trabajo. Que tal hermano o tal familia está hospitalizado, ¿qué hacemos, hermanos? Entonces, hermanos, todo ello, lo que hablábamos, tanto lo material como lo espiritual, una palabra, un canto, ni se diga una oración, hermanos, todo ello sirve para que estemos unidos. Espero, hermanos, si nos aceptan, pues que esto sea el principio de llevar una buena relación, una relación muy estrecha. Hermanos, pues es un gusto, hermanos, estar con ustedes, conocer este lugar. Yo la verdad no lo conocía, me decía nuestro hermano, pero pues si aquí adelante vive tu familia, pues hermano, pero pues yo nada más llegaba por ahí y de regreso. Qué bueno, hermanos. Gracias por la invitación, gracias por recibirnos, hermanos. Y que Dios siga derramando sus grandes bendiciones en cada uno de ustedes, principalmente, hermanos, en esta localidad. Pasa a vosotros, hermanos. A vos, Padre.